con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, como siempre, conversar contigo. El tema que nos convoca es un tema poco grato, lo hemos venido conversando en las últimas semanas, pero ya ha sido confirmado por el BCR que la inversión privada ha sufrido una contracción de 12% en el primer trimestre del año, y con esto el indicador acumula su tercer trimestre consecutivo en negativo desde julio del 2022. ¿Por qué no ha podido rebotar la inversión privada una vez que dejó el cargo Pedro Castillo? ¿Por qué no estamos recuperando la inversión privada? Raúl, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Bueno, las cifras que justo publicó el BCR el viernes pasado efectivamente confirman dos cosas. Primero, que el primer trimestre decrecimos en términos de PBI 0,4, y Sí, como tú bien adelantas, yendo al detalle, lo que explica ese decrecimiento es inversión privada menos 12%, ¿no? Inversión pública menos 1%, y sí, dentro de esa inversión pública lo que jala al negativo es la desinversión o el decrecimiento de los gobiernos regionales. Es decir, el gobierno central invierte, pero los gobiernos regionales no son capaces de invertir. Pero volviendo al tema de inversión privada, ese menos 12, hay una subdivisión que es interesante, que es inversión minera, que es menos 23%. Y caramba. concretamente, yendo a tu pregunta, mira, lo que está pasando es que el destino nos alcanza. Simplemente lo que estábamos viendo y previendo en los meses anteriores simplemente se refleja. Poniéndolo en Sí, términos escolares es, yo no estudié en el semestre, no sí, asistí a pues, clases, no hice mi tarea, bueno, vino el examen, me han puesto 0,5 y están plasmando en blanco y negro lo que ya veía venir. Y lo ujú, malo es que, si me permite seguir con el ejemplo, esto es como las matemáticas. Si ya no estudiaste la parte anterior, la siguiente se basa en lo anterior y así, y cada vez es más difícil darle la vuelta al tema. Igual acá con inversión privada. Como tú bien adelantaste, hasta el primer semestre del 2022, bueno que malo, seguía positiva. Crecíamos cada vez menos, pero positiva. Pero es porque estas cosas vienen con rezago. Si tú tienes un plan de inversiones, digamos el famoso Quellaveco, que es una de las últimas minas en que se ha invertido, tú ya estás jugado, tú ya tienes importaciones, ya tienes que, a pesar de que el gobierno haga A o B o C, sigues con el programa, porque ya no puedes echarle para atrás. Ya hiciste más de medio puente, por así decirlo. Ya estás más sí, cerca del final que al comienzo. El problema es que con lo que pasó en el 20, la pandemia, y el 21 con Castillo, no ha habido nuevos proyectos, porque hoy día se quejan y dicen, sí, ha decrecido porque no ha habido la inversión de Quellaveco. Sí, pero debió haber Tía María, debió haber Conga más atrás, debió haber mayor inversión en Antamina, en Las Bambas, que ha tenido todos estos problemas de paros, o en todas, en general, todas las inversiones en el Perú que simplemente se han parado. Entonces, al final, esto es la mala nota que nos hemos ido ganando durante todo este tiempo, y que va a ser difícil de revertir, porque no es que hoy día allá, entonces hoy día invierto, hasta que eventualmente se recupera la confianza, se recupera el clima de inversiones y tal, y se preparan las cosas, se buscan, o sea, esto no le das vuelta en 3 meses, esto sí. probablemente termine dando vuelta en un buen escenario en 6 meses a un año, ¿no? Y estoy hablando de un buen escenario, ¿no? Claro, justamente estábamos hablando hace un momento con José Carlos Saavedra porque IPAE ha actualizado algunos de sus indicadores económicos, y uno de ellos es la confianza para invertir, que venía cayendo desde el 2010, empezó a recuperarse el 2015, y a partir del 2018, lo que coincide con pues, la crisis política aguda, se desplomó por completo. Es decir, cuando hablamos de caída de la inversión privada, no estamos hablando solamente de que, digamos, yo creo que eso refleja un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Mucho más sistémico, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso que cae la inversión privada y la pública, caen las dos. Por un lado, Ajá, tienes un Estado inoperativo, incapaz de invertir, de dar buenos servicios. ¿Por qué? Porque también tienes un tema que ahí se ha enmarañado con el tema de corrupción, que la Contraloría busca para todos, la gente cada vez tiene más miedo,
atraemos gente de peor calidad, incapaz de generar proyectos y efectivamente ejecutar. Ese es el tema público. Y el privado, y esto lo hemos hablado, tienes las grandes inversiones mineras, los proyectos grandes que se han parado, pero también tienes el chico, el emprendedor, y creo que lo hablamos la última vez en tu programa, tema de inseguridad ciudadana, creo que también está Claro, atacando mucho. Si me permites adelantar probablemente a la pregunta es cómo hacemos para darle vuelta a esto o sí, tratar de girar, darle un golpe de timón y más o menos enderezar el avión que está con la nariz para abajo. Yo te diría, creo que habría que hacer dos cosas. Por un lado, lo que más afecta al empresariado es la sensación de inestabilidad política. Creo que la presidenta tiene que dar señales de que va a haber estabilidad política, que se va a quedar hasta el 2026 y en buena manera. Y quizás una forma de hacerlo es quizás nombrar un nuevo premier que tenga ancha base y que traiga ministros de otro fuste. Yo no soy especialista político, ahí quizás más te hablo como ciudadano común que como analista, ¿no? Pero creo que si la señora Boluarte da señales de que va a haber estabilidad hasta el 2026 y llama a otra gente para lavarse la cara de todas las otras personas que ha tenido hasta el momento, quizá por ahí en la parte política los empresarios dicen, mira, por lo menos tengo 3 años de visión y ya veremos después. Y por el lado más pequeño, más menudo, sí yo haría un plan de emergencia de seguridad ciudadana, porque creo que la inseguridad ciudadana nos está afectando y está afectando la economía. Si yo voy y digo, mire usted, señor empresario, ya sé que sus hijos van a este colegio, ese tema de inseguridad o de sentirte desprotegido no aguanta ningún Excel, ningún cálculo financiero. Dices, oye, acá claro. sabes qué, mejor cierro la chingana y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí creo que esas son las dos cosas que yo haría en términos de inversión para tratar de darle la vuelta, pero de nuevo, no va a ser fácil ni es algo que haces en 2 o 3 meses, porque son 2 años que hemos venido, pues, chancando mucho en general sector privado. ¿Cómo le pides a un minero que invierta cuando ven que hace 4 meses se metieron en una mina, quemaron no sé cuántas camiones, instalaciones y el gobierno no hizo nada? El gobierno tiene, su chamba es hacer respetar la ley, proteger la propiedad privada y dar orden, ¿no? Y si el gobierno no Sí. hace eso, ¿con qué ganas uno pues pone un sol más en este país, ¿no? Ahora, estamos hablando de esta caída en la inversión privada una semana después de que, por un problema, el derrumbe de un túnel que supuso el derrumbe de algunas casas, descubrimos las dimensiones del proyecto del puerto de Chancay, ¿no? Es decir, ni siquiera con esa mega inversión se ha conseguido frenar, digamos, este desplome. Pero es que antes había Chancay, había Las Bambas, había Toromocho, había Claro, inversión permanente que hacía Southern Perú, había inversión que hacía Anglogol, o sea, habían varias cosas al mismo tiempo, Minsur, que es una mina bastante grande, y muchas de esas cosas se han parado, ¿no? Entonces, a pesar de tener Chancay, a pesar de la, de la pista 2 del aeropuerto. el aeropuerto, a pesar de otra inversión importante que fue Pisco, el puerto de Pisco, igual, digamos, la tubería, el pipeline no se está ejecutando, ¿no? Y al final eso se ve en los números, porque me pueden decir, no, es que, como te decía, el gobierno dice, no, lo que pasa es que ha caído porque no ha habido Quellaveco. Sí, porque no ha habido Quellaveco, pero no hemos hecho las otras cosas que siempre deberían haber, ¿no? Y acá en este país falta infraestructura, pero por todos lados, entonces no me digan Sí, que claro. no, ya todo se ha hecho, ni mucho menos, ¿no? No, Eh, totalmente. complicado, pero como te digo, es el 0,5 que nos han puesto de algo que ya todos veíamos venir, ¿no? Muy bien, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad Pacífico, en el bloque que nos ofrece semanalmente la universidad. Como siempre, un placer. Igualmente, Raúl, que estés bien.